Hola Echis, estamos en el segundo día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023 con nuestra escritora Iliana Martínez de Alba, que nos presenta el día de hoy Memorias y una luz. Muchas gracias Iliana por nuevamente habernos elegido como difusión de tu obra. Escritores Mexicanos Independientes está muy agradecido contigo y pues, yo que ya había visto un poquito de tu obra y me alegra ser yo quien te entrevista esta vez. Entonces, pues bienvenida Iliana. Muchas gracias. Y muchas gracias a la familia de Iliana por estar aquí. Y pues bueno, Iliana, un aplauso porque es tu libro y lo estás presentando a todo lujo en la segunda feria más importante del mundo. Muy bien. Entonces, vámonos por el título. Memorias y una luz. Memorias. ¿Qué voy a encontrar en Memorias? Pues me gusta describirlo primero como una historia de fantasía, pero me parece que tiene aquí un giro diferente en que no es la historia de fantasía magnífica, no es la historia de un gran elegido, de hecho no es un camino del héroe, es más bien esta cuestión de la magia de un mundo fantástico en las cosas cotidianas. Y cómo la magia se desenvuelve en pequeñas cosas que después tienen como una relevancia así más grande dentro de pues, este mundo fantástico. Y Memorias y una luz en parte porque la esencia de Memorias y una luz son los personajes. Y si a cada personaje le preguntaras por las memorias más importantes de su vida, probablemente describirían los sucesos que pasan en el libro. Ok, me llama la atención porque conoces muy bien los dos caminos que hay para escribir este tipo de cosas. O sea, no tienes uno, ¿eres el camino del héroe o estás destinado a ser el elegido, como tú dices, ¿no? Como lo hemos leído en Harry Potter, probablemente. Que yo estaba escuchando en tu entrevista con nosotros anteriormente que J.K. Rowling es algo que es una de tus escritoras predilectas o la tomaste de referencia. ¿Qué leíste previamente para escribir Memorias? Bueno, he leído muchísimo, toda la vida he leído mucho. Rowling fue mi primer modelo, porque fue la primera escritora de fantasía que leí. Entonces fue como tomar de ahí pues sabes que yo también podría ser escritora. Y bueno, yo soy muy fan de Harry Potter. Yo también. Sí. Y pues ya después leí los libros de Corazón de Tinta de Cornelia Funke, que también soy muy fan, El Señor de los Anillos, El Nombre del Viento, y pues mundos fantásticos hay por ahí que quedan un poco perdidos, pero yo en algún punto encontré los libros y dije, pues ¿sabes qué? Órale. Siento que siempre he estado como metida en estos mundos fantásticos de una forma u otra, y pues ahora que elaboro los míos, sí puede que tengan algunas pequeñas cosas que hagan referencia, a veces sin que yo lo sepa, porque de hecho hay gente que me ha dicho así de, ¿y esta escena no está basada en esto? ¿No? Y yo no me había dado cuenta y es como, no, pero pues, puede ser. Pero podría ser. Ajá. Ok. Sí, pero bueno, al final del día podemos haber tenido referentes y podemos admirar mucho a un escritor, pero nunca vamos a hacer, porque luego el escritor tiene ese miedo, ¿no? De, ay, es que no voy a escribir eso porque van a decir que escribo por el plano del lugar. Pero al final nunca pasa, porque cada uno de nosotros tenemos como nuestro propio estilo definido, porque tenemos una historia de vida muy diferente a la del autor que tenemos como referencia. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿por qué elegir la fantasía y por qué no escribir tal vez de no ficción? ¿Por qué escribir la ficción? Creo que la ficción en muchos aspectos de la vida nos salva. No quiero decir nos salva así como si estás en medio de una situación muy difícil, ponte a leer ficción y se te va a resolver, sino que creo que en la ficción encontramos las cosas de la vida que normalmente no veríamos.
vemos un poquito más allá, encontramos, por ejemplo, en Memorias de una luz la magia tiene mucho que ver con los sentimientos. Entonces tal vez cuando ves lo que tú sientes reflejado en algo tan grande como es la magia, dices, pues sabes que así lo puedo procesar. Y entonces yo creo que también algo muy padre de la ficción es ver el mundo y ver muchas cosas como podrían ser y no como realmente son. Ver lo magnífico en las pequeñas cosas, y creo que eso es lo que más me inspira a hacer ficción. Sí, claro, porque también creo que la ficción es necesaria. Bueno, no creo, estoy segura que la ficción es necesaria porque necesitamos un respiro de la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, hace ratito te preguntaba tu edad, y por tu edad entiendo que sigues estudiando. Sí. ¿Qué estás estudiando? Yo estoy estudiando la licenciatura en educación. En educación, sí. Muy bien. Pues mira, quieras o no, sí estamos como muy, muy metidos también en todo el mundo de lo que es la investigación y lo que es, evidentemente, leer. ¿Tú para escribir Memorias de una luz investigaste algo? ¿Leíste algo antes? ¿Cómo fue el proceso inicial? Yo que investigué más bien las pequeñas cosas. Había partes que yo quería escribir. Por ejemplo, quería describir en una parte cómo se ve un rayo de cerca. Cómo sería para alguien ver en cámara lenta un rayo. Y pues uno se pone a investigar ese tipo de cosas. ¿Cómo se vería el espectro de luz? Si estoy a tantos metros. Y si fuera en cámara lenta, cómo se ve, qué impacto tendría. Pero en general, más bien primero surgió como la gran idea, bueno, los personajes y luego su universo, su mundo, y ya hasta después es cuando completo investigando un poquito. Llega un punto en el que ya no sé de dónde saco las ideas, parece que siempre hubieran existido en este punto. Si me preguntan así después de dónde surgió la idea de este personaje o en específico de esta parte del libro, de dónde surgió, no sabría decir, es como si estuviera oculta, como en algún punto creo que dijo Miguel Ángel que las esculturas estaban escondidas en las piedras, él solo las sacaba a la luz. Yo creo que en mis ideas ya hay historias, solo es cuestión de sacarlas a la luz. Dale, Gloria. Ok. Entonces, ¿tienes un personaje principal? Porque me decías que no es el camino del héroe ni el elegido. Entonces, ¿hay un personaje principal que guíe Memorias de una luz? Hay 3 personajes, Okay. que de hecho pues, sus nombres son las partes de la historia. Sí. Aurora Ballard, Ellie y Ellie y Harry. Pero cada uno tiene como su foco, cada uno tiene su camino y cada uno aporta una parte esencial a la historia. No podría llamar secundario a ninguno de ellos 3 porque le dan el corazón y el camino a Memorias de una luz. Ok, los 3 son protagonistas. Ahora, ¿cómo fue el proceso creativo para escribirlo? Eres muy joven, entonces entiendo que apenas estás descubriendo la manera en la que tú escribes tus propias cosas. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes una estructura? ¿No la tienes? ¿Escribes cuando estás de cierto ánimo? ¿O escribes no importa a pesar del ánimo en el que estés? ¿Cómo es el proceso de creación para ti? No solo para Memorias de una luz, o sea, en general. No daría un solo proceso porque es el tipo de cosas que cuando digo yo lo hago así, de repente encuentro que lo hago de otra manera. Y bueno, ya llevo tiempo escribiendo. Me puse a escribir novela y a escribir de forma como más formal en secundaria. Entonces ya llevo un tiempecito figurándome cómo va ahí el asunto. Normalmente parto de una sola idea y después construyo sobre esto. En este caso la idea eran los personajes. Sí, y que pues yo quería escribir sobre una historia de romance que incluyera fantasía, pero que no fuera, o sea, que fueran los personajes, no que fuera la historia, sino los personajes lo que tiene el foco, y que fuera una historia humana más que fantástica. No tanto la historia de la magia, sino de la gente y cómo la gente se va relacionando. ¿Puedes darme un ejemplo de eso? Porque me lo has citado 2 veces, ¿no? Es como la magia que está en las pequeñas cosas. Por eso no elegí ni el camino del héroe ni el elegido. Entonces, dame un ejemplo de dónde está la magia en las pequeñas cosas en este explicación. Hay una escena donde Ellie está en un sótano, me parece. Y entonces ella está solo pensativa, pero está a oscuras. Y Harry, que es un mago que tiene como la capacidad de generar fuego, le enciende una lámpara.
no la saca, no tiene como que podría ser muy heroico así de acompañarla ahí, sí, pero incluso no estando ahí, él solo le enciende una lámpara y cuando ella le pregunta por qué, nada más le dice necesitabas una luz. Entonces es como un gesto que podría parecer hasta pequeño, que uno diría así de, bueno, pero ¿por qué no hizo más? Pero pues así es la magia y siento que a veces así son los gestos que podemos tener por las personas que queremos. No siempre tiene que ser algo grande para que sea algo significativo y algo mágico. Sí, estoy muy de acuerdo y es muy bonito porque estoy seguro que todos aquí tenemos un recuerdo de algo simbólico, pero que en ese momento nos llenó el pecho de... Esta escena que acabas de describir tiene que ver con el título de la obra. La parte de la luz sí tiene como varios significados y mucha importancia a lo largo de toda la obra. Harry tiene la magia de fuego que viene siendo pues luz. La magia se manifiesta por sí sola, no necesariamente con un mago en específico, en lo que es la luz. Hay descripciones que referencian a lámparas, a estrellas. Y entonces creo que la luz representa más que nada como esa magia que existe y pues sus diferentes formas, por más pequeñas o grandes que puedan llegar a ser. Ok. Y en memorias es porque compilas las memorias de estos tres personajes. Sí. Ok, me parece muy bien. ¿Estás trabajando en algo nuevo ahorita? Estoy trabajando en otra novela. Completamente diferente. Apenas te iba a preguntar que si esto tenía secuela o algo. También. ¿Sí? Tengo, muy bien. Vaya, es que tengo demasiadas ideas y no todas me he sentado ahorita a redactarlas. En proceso así de ya tengo escenas o ya tengo una ruta, tengo ahorita unas 4 historias. Ok, pero la que más estoy, que ya tengo la mitad del manuscrito, es una novela que es muy diferente, es de hecho la historia de un ángel, un poco más al estilo tipo Good Omens o este tipo de historias, pero de Memorias y una luz, de hecho cuando lo escribí no sabía si iba a tener una secuela. Y cuando me preguntaban, porque sí me llegaron a preguntar, pues yo decía que hay un camino abierto, pero pues no sabía como qué historia tendría la secuela. Y un día hojeando el libro leí una frase que dije, aquí está. Entonces sí tengo planes para desarrollar una secuela para Memorias y una luz, que sí explora un poquito más esta cuestión mágica, pero pues todavía está ahí en el tintero, ni siquiera muy escrita, pero sí. Está como esperando ser creada todavía. Ok, aquí también estaba viendo que hay una casita que ilustra cada una de las partes. ¿Qué es esa casita? Pues bueno, más que casita es representación de una torre. Una torre, sí. Porque la ciudad donde se lleva a cabo la historia, la ciudad de Meribati, tiene esta característica que es que tiene una muralla alrededor, murallas negras. Y pues son las torres, entonces de hecho también es una descripción constante de que es la ciudad oscura y hace contraste de repente con estas manifestaciones de la magia que son de luz. Entonces pues ahí tiene que ver, el escenario viene a ser también simbólico, importante en general para la obra, entonces pues también ahí está ilustrado. Ok, sí, porque lo estaba buscando y dije, entonces en cada parte me aparece aquí la torre. Entonces sí, es parte importante del contexto de donde se desarrolla la historia filmática. Bien. Una pregunta más antes de terminar, Elena. Podemos tener un montón de historias, ¿no? En la cabeza. ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, lo voy a publicar? Porque pudiste haberlo dejado en un manuscrito, ¿no? Como sí, para ti o para tu familia. ¿Qué fue o qué fue lo que te motivó a publicarla, o sea, llevarla a hacer ya una materia orgánica, un organismo vivo? Hay que dejar de decir que los libros, y sobre todo las novelas, son organismos vivos porque ellas solitas después empiezan a tomar riendas sobre ellas mismas, ¿no? Lo que tú me decías, yo no tenía idea de que iba a tener una secuela, pero ellas solitas necesitaban. ¿Cómo fue que decidiste publicar? Originalmente la primera vez que escribí la historia de Memorias y una luz era un cuento. Ok.
Era un cuento largo. Que yo de hecho se lo di a leer a algunas de mis amigas y una amiga que me dijo así especialmente, está muy bueno, pero me hizo llorar y no sé qué, y yo así de, que como que la historia tenía un impacto emocional en la gente que lo leía. Que lo hiciste bien, porque como escritor queremos que los demás sientan. Sí, y además, porque cuando yo escribo la historia vive para mí. Pero cuando alguien la lee y la siente, también vive para alguien más. Entonces, como que sentí que era una buena historia y después pues decidí desarrollarlo un poquito más. Hice un manuscrito que era más corto, pero se quedó ahí así como, bueno, existe y algún día voy a hacer algo con este manuscrito. Y después, ese año, participé en León, en la Feria Nacional del Libro de León, en un concurso que se llama Lucha Libre, en el que el premio de quien gane era pues este acompañamiento para publicar un primer libro. Y entonces yo gano en este concurso y me dicen, a partir de aquí, que era creo que junio, tienes 6 meses para generar un manuscrito y que se pueda publicar y lo podamos pues, presentar en la siguiente Feria del Libro de León. Y yo tenía por ahí algunas historias que yo decía, bueno, más o menos están desarrolladas, 6 meses me dan para eso. Sí, pero la que estaba como más completa y que yo decía es que tiene ese potencial de vivir, no solo para mí, sino de vivir para muchos. Y siento que tiene varias partes que a mí me hubiera gustado leer, o sea, como siento que tiene fragmentos que hay gente que los necesita. Entonces ahí fue cuando dije, pues va a ser Memorias y una luz. Hice un manuscrito más largo y ya entonces se corrigió y se extendió la obra porque pues originalmente eran 20 páginas y ahora son creo que más de 200. Sí, recuerdo que cuando lo vi maquetado sí pensé así de, bueno, ¿en qué momento escribí yo todo esto? Pero pues ahí fue cuando dije así de, va a ser esta historia, y ya cuando la voy desarrollando incluso pues le fui agregando algunas escenas, algunos pensamientos de los personajes, y sí siento que como la esencia son los personajes, ellos mismos me iban dictando qué más pudo haber pasado con ellos. Pues mira, Eliana, en nombre de EMSI te queremos felicitar porque siendo tan joven ganaste un premio importante. No es fácil ganar premios de edición, no es fácil, hay gente que escribe toda su vida y no lo gana. Entonces, si tú lo estás ganando es por algo, es un camino que no suelto, porque veo en ti no solo potencial, sino mucho más pasión. Entonces, si tienes pasión y estás haciendo lo que te gusta, pues no lo sueltes, porque una vida sin pasión pues es una vida sin pasión. Entonces, te agradezco mucho nuevamente que nos eligieran. Este es tu stand, disfruta tu feria. Nos han estado preguntando por, o sea, cuando leen la parte, te ven aquí atrás y dicen, entonces te agradecemos mucho que nos eligieras. Y pues bueno, aquí va a estar en nuestro stand, en el M14, Memorias y una luz. El costo es de 200 pesos. La autora va a estar aquí por si quieren adquirirlo, y una firma poderosa que es invaluable, porque seguramente Ileana en un par de años ya va a estar en otros stands más poderosos que este, y tal vez ya sea un poquito más difícil tener una firma de ella. Entonces aprovechenlo y pues muchas gracias. Muchas gracias, Ileana.